vez más. Y damos gracias al Señor porque Él en su infinita misericordia nos permite, hermanos, estar aquí. Y les voy a invitar en esta hora a abrir la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, vamos al libro de los Salmos, el capítulo 42, vamos a leer los versículos 1 y 2. Yo sé que ustedes lo saben de memoria, yo lo sé de memoria, pero bueno, yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria. Muchas veces se han comentado, se ha meditado sobre estos pasajes de diferentes maneras, con diferentes enfoques, pero con el mismo propósito, sin lugar a dudas. Muy bien, hermanos, vamos a hacerlo. Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. Nos ponemos de pie y les damos lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oramos. Señor, gracias, Señor, por permitirnos en esta hora alabar y bendecir tu nombre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar. Gracias, Señor, por los hermanos que se han conectado en esta hora también, para que desde sus hogares, Señor, se unan uniéndose con nosotros a alabarte y ahora, Señor, a escuchar la palabra tuya. Permítenos, Padre de los cielos, el poder hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo, y que todo, Señor, lo que en esta hora se haya de exponer pueda, Padre, encontrar un espacio, un lugar en aquello, Señor, para lo cual tú envías tu palabra. Señor, yo sé que hay corazones sedientos, sé que hay personas con hambre y con sed. Aún, Señor, te rogamos, Padre, que la palabra tuya pueda, Señor, ayudarles para poder entender esta gran verdad que nos enseña tu palabra. Todo esto yo te lo ruego, te lo pido, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupen su lugar en el nombre del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Había una joven de Minatitlán, Veracruz, me acuerdo hace ya muchos años. En varias ocasiones fui jurado de oratoria, fui jurado de poesía, tanto individual como coral, varias veces. Y una de las cosas que se califican en la poesía es la dicción. Y este salmo recuerdo que lo declamó esa muchacha de una manera impresionante, pero impresionante, que cuando terminó de rodillas llorando. No, fue tremendo, Pero no le pudimos dar la calificación que ella hubiese merecido, porque no estábamos calificando nosotros lo emotivo, sino la poesía. Y la dicción nos lleva a leer de manera correcta. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando lo lees demasiado rápido, te pasa. Y a veces yo lo escuchaba leer así, rapidito, decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y no es las aguas. Y ahí se equivocaba. Bueno, esta no es
una clase de dicción. Quiero en esta hora presentarle sedientos de Dios, sedientos de Dios. Este salmo está escrito, algunos conocedores en la materia consideran que David lo escribe y los que lo cantan o lo ejecutan son los hijos de Coré. Ustedes vean al músico principal masquil de los hijos de Coré, dice ahí. O sea que lo escribe David, lo cantan los hijos de Coré. Por lo menos hay 10 salmos y este es el primero. Este es el primero de esos 10 dirigidos para cantarlo, ejecutarlo los hijos de Coré. Este es el primero. También es importante subrayar que este es el primer salmo que habla acerca del éxodo. Este habla del éxodo, o sea, de la salida del pueblo de Israel por el desierto. Describe el éxodo. Habla también de la situación. David se identifica porque él está hablando de su situación cuando él anduvo huyendo, cuando era perseguido por Saúl para matarlo y tuvo que alejarse, tuvo que irse al desierto allá cerca de los campamentos de los filisteos. O sea, estaba completamente alejado y él deseaba, él quería, él anhelaba. Para él lo máximo era adorar y alabar el nombre de Dios en el templo. O sea, él era algo importante. Entonces, solamente para refrescar la memoria como un dato adicional, si están escritos hacia los hijos de Coré, ¿quién era Coré? Bueno, algunos de ustedes recuerdan muy bien el hecho de Coré, pero se los voy. Miren, Coré murió bajo la ira de Dios. Números capítulo 16, versículo 31. Mire, rapidito. Números capítulo 16, versículo 31. Dice allí la palabra del Señor. En todo el capítulo describe la rebelión de Coré. Así dice el encabezado del capítulo 16 de Números, la rebelión de Coré. Pero fíjense bien, el versículo 31. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. La rebelión de Coré, cuando se sublevó Coré, o sea, quién es Aarón, quién es Moisés, nosotros, etcétera, etcétera, todos conocemos eso. Pero a veces cuando vemos así, decimos, bueno, entonces, si todos se acabaron ahí, ¿cómo es? No. Murió Coré, toda su gente, todos sus servidores, todos los que estaban ahí, sí, pero sus hijos fueron perdonados. Capítulo 26, estoy en número, capítulo 26, versículo 11, estoy en número, capítulo 26, versículo 11, solamente para darles el dato. Dice, el versículo 10, para poder entender, versículo 10. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Versículo 11. Mas los hijos de Coré no murieron.
Los hijos de Coré no murieron. Ahora bien, era de la tribu de Leví, o sea, eran de los que estaban ahí. Entonces, ahora ellos son pasan a formar parte de los cantores, pasan a formar parte de un grupo de importantes de alabanza y de adoración al Señor. Bueno, vamos a meternos al Salmo rapidito. Este Salmo nos habla de experiencias reales. Todos sabemos y conocemos de la urgencia de la sed para poder sobrevivir. Y se ha dicho muchas veces, el ser humano, el cuerpo humano está compuesto en el 80% de agua y el 20% de materia. Cuando tú te le quedas viendo a un hermano gordito, no creas que no, es agua, 80% agua, 20% es materia sólida. Por eso, fíjense que por eso es que una persona sin tomar sólidos, alimentos sólidos, puede aguantar mucho, pero no sin tomar líquidos. Los líquidos les son esenciales para poder sobrevivir. Si una persona sin comer sólidos, tan solo líquidos, puede aguantar mucho tiempo. Esa es la razón. Ahora bien, cuando hablamos de sed, todos sabemos, sobre todo en nuestras tierras, ya vienen los meses en los que, ¿cómo se antoja un pote de pozol? Bien frío. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Cuando chorrea el sudor. Sí. Qué importante. O sea, necesitamos el agua, es necesario. ¿Sí? El salmista hace un vínculo entre la sed física y la sed espiritual. Hace un comparativo, hermanos, y una vinculación entre las dos sed para que podamos entender de la grandísima necesidad del ser humano. Sed, el deseo de alimentarse, el deseo de poder satisfacer, ¿sí? Este hombre sediento llegó a la conclusión que solo Dios, nadie más sino Dios, podría satisfacer total y plenamente su alma sedienta. Y que después de una larga búsqueda, solo Él y solo Él puede calmar la sed y poder darnos la satisfacción o la felicidad. Quiero utilizar por lo menos 3 pasajes bíblicos que nos van a hablar de esa sed. Uno es súper conocido de todo. Y vayamos al primer pasaje para ver de esa grande necesidad y de cómo se puede satisfacer. Una mujer sedienta acude a un pozo. San Juan capítulo 4, versículos 5 al 15, aunque yo sé que todos saben y han oído y conocen perfectamente bien el episodio, el hecho de la mujer samaritana, mire, les invito a leerlo. Y dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Como la hora sexta. Ya se acuerdan, ¿verdad? La hora sexta. El tiempo no se medía como el de nosotros. Empezaba a las 6 de la mañana. Eso quiere decir que eran como las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí, nada más hasta ahí. Jesús se encontró con una mujer samaritana junto al pozo. Esa mujer tenía una historia bastante larga que contar. La vida no la había tratado muy bien. Había sido una mujer que había tenido experiencias bastante difíciles. No crean que, y lo digo con todo respeto, muchas veces nos damos a juzgar a veces a la ligera, ¿no? Y hay muchas personas que están viviendo en una condición bastante triste, pero no crean que es la más agradable. Y ustedes pueden encontrar o ver a un hombre, no sé, tomando, drogándose, etcétera. Muchas veces son decisiones que ellos toman, pero en muchas ocasiones han sido obligados a tomar esas decisiones. Se han visto inmiscuidos en una serie de situaciones que los han llevado a ese arroyo, a esa situación tan triste, tan deprimente. Conozco hombres sumergidos en el alcohol o en las drogas, y siempre voy a recordar, y ya lo he comentado en algunas ocasiones, cuando teníamos los ayunos aquí en la iglesia y teníamos una reunión, que entró un afeminado y se sentó. Me acerqué a él, empezó a llorar y él, en su llanto, él decía: yo quiero salir de esta vida. Yo quisiera ser como ustedes. Y empezamos a hablarle del Señor. No crean que todo es alegría para ellos. No. Quizás haya sus excepciones,
pero detrás de todo eso siempre una tristeza, una amargura, un dolor. Hermano, es terrible la vida. Y aquí tenemos a una mujer que había vivido una vida bastante difícil. Su sed interna se había manifestado en sus matrimonios. Esa mujer había tenido por lo menos 5 y ella seguía buscando la satisfacción. Quizás no la había encontrado en el primero, las razones, las causas, el por qué. No lo sabemos, la Biblia no nos da más pautas en eso. Solamente sabemos que por lo menos había pasado ya por 5 relaciones y en las 5 había fracasado. No crean que era muy cómodo tener que llegar a la hora en que no bajaban todas las mujeres, porque no podía mezclarse con todas las mujeres, era considerada una mujer de mala reputación. Eso la hacía sentir mal. No era agradable. Y ella lo está reconociendo, sí. Porque cuando le pregunta al Señor, ella le dice que no tiene marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque el hombre con el que estás viviendo no es tu marido. Esta mujer había sufrido buscando esa felicidad. Había buscado satisfacer su sed. Ella deseaba sentirse bien y no lo había conseguido. Lo maravilloso de la historia es que se encontró con Jesús. Y la pregunta de Jesús es, dame de beber. Inmediatamente aquella mujer le respondió al Señor cómo se atrevía a dirigirle la palabra. Y el Señor le contesta, si tú me pidieras a mí, yo te daría. Y le está hablando del agua viva. Y ella le dice que no tienes con qué sacarla. Y el Señor le dice, cualquiera que beba de ese pozo va a tener la necesidad de volver a regresar a buscar agua. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar no va a necesitar de volver a venir, sino que vendrá a ser en él una fuente que salte para vida eterna. El agua que yo le ofrezco no se termina, no se extingue, sino que se convierte en una fuente que salta para vida eterna. En otras palabras, la satisfacción que ella había estado buscando y que por más que la buscaba en diferentes relaciones y no la había encontrado, no había podido satisfacer esa sed, ahora tenía frente a ella la oportunidad de poder satisfacerla. Él lo sabe todo acerca de su búsqueda. Él sabía perfectamente con quién estaba hablando. Y el Señor lo que deseaba era terminar con esa búsqueda. Es el hombre. Y a veces, y lo digo con pleno uso de razón, ¿no? Porque a veces cuando te tomas la copa y pasa por aquí y raspa, los que han tomado saben de qué estoy hablando. La cerveza es amarga, el tequila arde y frunce los ojos. ¿Y por qué lo toma? Y lo sigues tomando, lo sigues ingiriendo, lo sigues ingiriendo. Terminas tirado en la banqueta, pero a los 8 días estás con lo mismo.
buscando satisfacer una necesidad. Y no la vas a encontrar ni en el alcohol, ni en relaciones extramaritales. No la vas a encontrar. No la vas a encontrar en ningún otro lugar. Solo el Señor es el único que tiene el agua viva, que satisface la sed más exigente que pueda tener el ser humano. Mira, te presento el siguiente personaje. Este es un personaje que pues es bastante interesante. Un hombre sediento se encontró en el infierno. Ya sabes para dónde voy. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 24. Mira, Lucas capítulo 16, versículos 19 al versículo 24. Dice la palabra del Señor. Lucas 16, 19 al 24. Ahí había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Un hombre que había tratado de calmar su sed con las riquezas de este mundo. Un hombre, dice la Biblia, rico. Es una parábola. Es un ejemplo. Sí, un hombre rico. Estaba muy bien. Vivía con abundancia. El pobre Lázaro dice que se alimentaba de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. Y hacía ese hombre banquetes con esplendidez. O sea, tiraba la casa por la ventana. ¿Y por qué lo hacía? Quería con ello satisfacer. Quería sentirse bien de esa manera. ¿Sí? Era todo lo contrario del mendigo, de Lázaro. Era completamente lo opuesto a Lázaro. Algo inesperado sucedió a aquel hombre rico. Se enfermó. Y mira que a veces creemos que la economía podría ayudarnos a salir de algún problema. Y yo no digo que la economía pueda ser o pueda servir en algún sentido. Sí, pero no es lo suficiente. Hace muchos años, aquí había un doctor, me reservo su nombre, había un doctor, tenía una enfermedad en la sangre. Ese señor, no sé si cada año, se iba a la Ciudad de México o más allá, no sé exactamente, pero se cambiaba la sangre. Le hacía un cambio de su sangre.
regresaba. Periódicamente iba, se cambiaba. Tenía los recursos para hacerlo. Pero se murió. ¿Sabes lo que quiero decirte? Es la ciencia, Dios la dejó para ayudarnos. Pero la ciencia tiene límite. Los mismos médicos, la misma medicina. Llega el médico a decirte, ¿sabe qué? Hasta aquí llega la ciencia, esto es todo lo que hay, esto es lo máximo. Nosotros ya no podemos hacer nada. Si crees en Dios, pídele a Dios. Ellos llegan a entender que por encima de ellos siempre va a estar Dios. El hombre rico, viene a mi mente un amigo mío, compañero de algunas farras de aquellos tiempos. Yo fui a hablarle del Señor, un comerciante aquí en Comalcalco, muy fuerte, muy fuerte. Y cuando yo llegué para hablarle del Señor, le dije, Efraín, quiero decirte que Dios te ama, tiene propósitos contigo. Me dice, mira Jorge, digo, no, déjame, quiero decirte que Dios es bueno y que Dios desea que... Yo empecé a hablarle, como éramos amigos, conocíamos, empecé. Se sentó en el escritorio y en ese preciso momento llegó uno de sus agentes de venta con un maletín. Lo puso en el escritorio. Agarró él y abrió el maletín. Estaba forrado de billetes. Y me dice, ve, este es mi Dios, me dice. Le digo, estás equivocado, man. No, dice, ¿qué hay que yo no puedo comprar así con esto? Puedo comprar lo que quiera. ¿Sí? Era de los que quería desayunar una pava, que mandaba a comprar al mercado. Desayunaba su pavo. ¿Sí? Para el desayuno. Quería un pavo para el mediodía, mandaba a comprar pavo. ¿No? Pavo para el mediodía. O sea, el rico hacía banquetes con esplendidez. Es mi amigo. Como quitarle el pelo a un gato. Así les digo, en dos palabras les digo. Yo le hablé. Una vez vino aquí. Yo lo traje aquí a la iglesia. No volvió. Yo lo visité mucho. Cuando él cayó enfermo, su fortuna se acabó. Porque parece que no se va a acabar, pero se acaba. Y un día enfermó, no habían ya los recursos. Y ahí murió en el hospital regional de un infarto. Me avisaron, fui rápido al hospital, ya no pude entrar. Y como a la media hora nos dijeron, ya se fue. ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu riqueza? Este hombre era un hombre rico, alzado. El pobre Lázaro, un mendigo. Y dice que murieron los dos. Pero mientras que Lázaro fue al seno de Abraham, aquel hombre fue a dar al infierno. Y ahí en el infierno, dice la Biblia, que levantó los ojos y vio a Abraham. Y le dijo, Padre Abraham, por favor, esto aquí está terrible. ¿Por qué no mojas tu dedo en agua y me la vienes a...? Porque él deseaba refrescar de esa sed que él tenía. Qué triste, pero esa es la verdad.
Cuando él murió, en el mundo tenía sed por la ambición y por todo lo material. Cuando se murió, la sed no se acabó. Siguió teniendo sed, solo que cambió la sed. Esta puede ser uno de los tormentos más terribles que pueden haber en el infierno. Terrible, sí. Él deseaba, él quería mitigar de alguna manera esa sed. Suplicó por un poco de agua para el momento más terrible del infierno. Pero Abraham le dijo, no se puede. Tú allá en la tierra tuviste todo. Aquí hay un gran abismo que separa y ya no se puede. Ya tu sed ya no se puede satisfacer. Oh, ¿se acuerdan de la quinta palabra? De las 7 que pronuncia Jesús en la cruz. Sed tengo. Y mi Señor tuvo sed para que usted y yo no tengamos sed. Él experimentó la verdadera sed. Para que tú no tengas sed, para que usted no sufra de esa sed. Para que podamos tener nosotros la satisfacción verdadera que el hombre anda buscando y que solamente podrá encontrarla en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las cosas habrán de pasar y nada de lo que el ser humano pueda tener habrá de mitigar esa sed. Solamente el Señor. Él tuvo sed. Y su sed la sigue teniendo, como dice el canto, sed tengo de un amigo, sed tengo de un humano que tenga compasión. El deseo del Señor es que las almas puedan ser salvas y entiendan que la obra expiatoria en la cruz del Calvario es suficiente para satisfacer al más vil pecador. Satisfacer la necesidad más sofisticada que pueda existir, cualquiera que ésta sea. Dios en su misericordia nos ha provisto de un manantial glorioso, se llama Jesucristo. Para eso murió, para que nosotros no tuviéramos sed jamás. Él llevó nuestro infierno en el Calvario para que nosotros podamos ir al cielo. Él sufrió lo indecible para que usted y yo no pasemos por todas esas situaciones tan difíciles. Pero, en tercer lugar, una invitación que Dios quiere que nosotros demos a conocer. Apocalipsis capítulo 22, les invito a leer el versículo 17 de Apocalipsis 22, verso 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La sed, los sedientos son invitados a beber del agua de la vida. Y esa agua de la vida es gratuita. Los sedientos, hermanos, necesitan satisfacer su sed. Sí.
y no tiene ningún precio. Para todos aquellos que la buscan verdaderamente con fe, que la buscan verdaderamente, hermanos, con el deseo de poder encontrarla. Y habrán de encontrarla siempre en la cruz y por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es una invitación. Si usted observa, es una invitación. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tiene oído, venga. Ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, de su costado, dice Pablo a los Efesios, fluyó sangre y agua. ¿Sí? La sangre significaba el perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el agua, hermanos amados, anunciaba una fuente maravillosa para todas las almas sedientas. No puede haber mayor satisfacción que tomar del agua de la vida gratuitamente. Hay muchísimas personas que han agotado todos sus recursos, han gastado todas sus fuerzas, toda su energía, toda su vida, buscando satisfacer esa sed interna, esa sed espiritual, esa necesidad inherente en el ser humano. Y no la han encontrado. Pero cuando se han dado cuenta, han reaccionado, han entendido que el único que nos puede satisfacer es el Señor Jesucristo. Que el único el que nos puede dar esperanza y seguridad es nuestro Señor Jesucristo. Y humillados ante Él, se rinden, reconocen que sin Él nada se puede hacer. Y lo reciben en su corazón como su Salvador personal. A partir de ese momento, mis amados, su vida y su alma queda satisfecha. Hermano, si bien es cierto que los recursos materiales o económicos no son necesarios, pero no son indispensables. Sí necesarios, pero no indispensables. ¿Sabe? David decía, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tener al Señor es tenerlo todo. La economía va y viene. La economía puede estar, la salud se puede perder en un momento. La salud no es el foco central de nuestra vida, no. Lo más importante de nuestra vida es nuestra paz espiritual, es nuestra satisfacción espiritual, es saber que tenemos a un Cristo que nos dio a beber de su agua y que la tomamos, la recibimos y nos ha satisfacido en todo y por toda la necesidad que hemos tenido. Y ahora somos felices. Aunque padezcamos de muchas cosas, somos felices, estamos contentos, no nos falta absolutamente nada. Tenemos a Cristo y con Cristo somos más que vencedores. Nunca se nos debe de olvidar. Eso es lo que tenemos que propagar. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo entero.
Esa puerta de gracia, esa fuente maravillosa no se ha cerrado. Sigue fluyendo el agua viva. Sigue derramándose el agua viva. Sigue estando allí al alcance de nuestra mano. La gracia del Señor, ese don, ese regalo inmerecido, sigue estando allí al alcance de la mano de todos los seres humanos. Lo único que se necesita es acercarse a Él y es decirle al Señor: reconozco mi necesidad, reconozco, yo tengo sed y tengo sed del Dios vivo. Regreso a mi pasaje. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el ciervillo, como el venadito, ¿sí?, clama, gime, llora por el agua, por la fuente del agua. Así, de la misma manera, corre, se dirige al río, va buscándola hasta llegar a él y satisface su sed. Así decía David, así tengo yo esa necesidad del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David entendía, hermanos, que él, lejos del Señor, hermanos, no podía lograr nada. Necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, que Él satisfaga todas y cada una de nuestras necesidades. Necesitamos que sea Él el centro mismo de nuestras vidas, para que nuestro corazón siga glorificando, siga exaltando y siga bendiciendo su sagrado y glorioso nombre. ¿Sabe? El día que no tenga sed, el día que ya no tenga sed, el día que no necesites más y más y más, como David lo decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo necesito cada día, cada momento, necesito estar, así como tu cuerpo necesita tomar el agua, el líquido que lo sostiene, así necesitamos de su presencia. Glorifícalo donde quiera que estés. Puedes hacerlo, alabar, glorificar y exaltar el nombre bendito de nuestro Dios. Les invito a ponerse de pie en esta hora y decirle al Señor: Señor, gracias por esa fuente. Gracias por esa agua viva. Gracias, Señor, porque llegó a mí, llenó mi vida, me dio la satisfacción espiritual que yo necesitaba. Lo que antes busqué en diferentes lugares y de diferentes formas, lo he encontrado todo en ti, Señor. Ayúdame a mantenerme siempre tomado de tu mano.